¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer el segundo capítulo que tiene que ver con la linotipo, con la redacción, con la gráfica y el periodismo del matutino local Ecos Diarios entre los años 78 y 82. El otro día describí cómo era el taller, con sus olores, con los materiales que utilizábamos. No hablé del sonido tan particular de la linotipo, muy estridente, muy agudo, y cuando estaban todas a pleno, te digo que no permitían casi que pudieras hablar, tenías que escuchar el sonido de la máquina. Pero ¿qué pasaba en la redacción en ese momento? Porque en la redacción del diario se trabajaba con máquinas de escribir, y las máquinas de escribir también tenían un sonido muy particular, y cuando estaba toda la tropa produciendo era algo impresionante. Imperaba ese sonido por sobre las voces que se podrían escuchar, ¿no? Porque estaba además la teletipo, que también cuando iba escupiendo ese material, cuando lo iba entregando, también tenía un sonido, un traqueteo que era permanente. Pero te acostumbrabas a todo eso. O sea, teníamos polución sonora y también teníamos, bueno, el ambiente contaminante, indiscutiblemente, sobre todo del taller, con la tinta, con el querosén, con el plomo. Mucho tabaco, se fumaba mucho en esa época y era una característica de esos años. Y después el tiempo que te iba mordiendo los talones porque vos querías que el material se terminara, que se llenaran las páginas, y a veces las páginas no terminaban de llenarse porque vos producías algo, lo escribías, eso iba a una especie de molde de madera llamado galera, donde el gráfico venía y juntaba ese material, lo llevaba a la página y lo iba volcando en esa página, todo de plomo, todo plomo. Y de pronto, cuando se presentaba ese material, que estaba hecho a una columna o a dos columnas en el diario, veías que faltaba material, que no había alcanzado, que el cálculo no había sido el adecuado. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Ir a decirle al periodista que faltaba una parte de ese material para completar la página. Y era feo a veces llegarte hasta la máquina de escribir donde estaba el periodista, que estaba ahí haciendo lo suyo, y vos le decías: mirá, el artículo no alcanza para que la página se complete. Entonces había que crear lo que se llamaba un sueltito. Había que armar un suelto de 10 centímetros para terminar de completar una página. Entonces ahí también salía la creatividad del periodista para agregar algún detalle a lo que ya había escrito, y para poder cerrar también definitivamente esa página y mandarla a impresión. Todo eso ocurría, insisto, entre las últimas horas de un día y la madrugada del otro. O sea, eran horas decisivas, porque había que cerrar el diario, y porque además, y eso es algo que lo quiero también puntualizar en este informe, si es que les resulta interesante, seguiré haciendo, porque después vendrá la radio, pero hoy quiero completar la parte de mi experiencia gráfica con el taller y con la redacción, que una vez que terminábamos de hacer el diario, ¿no? De hacer el diario y que entrara a la impresión, ya con la máquina impresora, nosotros hacíamos un tercer tiempo muy lindo, particularmente los del taller gráfico. Algunos periodistas también se sumaban, pero lo que pasaba después era como una suerte de tertulia en algún bar, en alguna confitería acá de la Villa Balnearia, donde se juntaba la gente que trabajaba de noche, que eran los que estaban en el casino, los ruleteros, la gente de gastronomía que había cerrado en otros lugares y se llevaba un café, donde estábamos nosotros, y los taximetreros, ¿no? Entre los que incluyo a mi querido viejo, ¿no? Entonces se armaba ahí un ambiente muy lindo, y se hacían las 3, 4, 5 de la mañana. Gente de diversas edades. Mi barra era la de los más chicos, pero estaban los más experimentados gráficos que nos doblaban en edad, o a veces más todavía. Y todo funcionaba muy bien porque se charlaba, se hablaba, y se iba pasando la noche. Por supuesto que vivíamos al revés que la mayoría, porque después llegabas a tu casa y
ya estaba saliendo el sol, así que te acostabas a dormir, te despertabas y a las 4 de la tarde estabas listo para ir a una nueva jornada donde te esperaba otra vez ir a buscar el primer material que te habían dejado los periodistas, escribirlo, y así era la rutina. El horario de entrada era 4 de la tarde y el horario de salida no se sabía, ¿no? Dependía mucho de qué era lo que pasaba con las noticias en ese momento. Ahí había días donde habían ocurrido cosas muy importantes y no sabías realmente a qué hora salías. Pero esa era un poco la vida de la gráfica y del periodismo, el periodismo que se hacía con mucho esfuerzo, donde había que escribir y tenías también los correctores que estaban muy al pie de la letra y muy encima del redactor y del linotipista y también del que armaba la página, porque después, si había una palabra que había sido mal escrita y yo la había corregido después de la prueba que se hacía de galera, la famosa galera, que era esa madera larga donde se juntaba el material, había que ir a buscar con una pinza que tenían los que armaban la página, y sacábamos esa línea que había sido detectada por el corrector, y yo tenía que volver a escribir esa línea porque ahí estaba contenida la falta de ortografía. Y otra cosa que se me ocurre recordar, ya medio como cierre de todo esto, era una suerte de manual de estilo. No sé si ustedes se acuerdan de la época de Ecos Diarios, en que los títulos más importantes eran: aprobóse una ley de tal cosa, aprobóse, derogóse, construyóse un nuevo edificio. Así se escribía porque ese era el manual de estilo de la época. ¿Quién hablaba así? Nadie. Pero sin embargo, la redacción de esa época, por el llamado manual de estilo, indicaba que había que escribir de esa manera. Bueno, un poco un lindo raconto. Creo que hay cosas que me quedaron en el tintero y ojalá que los que después vean este material, porque lo voy a subir ahora a Facebook, compartan cosas y de pronto aporten también algún recuerdo que tienen, porque está particularmente dedicado a aquellos que no vivieron esta época y como yo como linotipista tuve esa experiencia muy fuerte y me sirvió de mucho para todo lo que vino después. Creo que en esencia tiene que ver con eso, que más o menos se hagan una idea. No sé si la supe explicar como correspondía, pero hablé del fotógrafo que revelaba en su laboratorio, del que tenía en la sección de fotograbado. No dije que no iba a hacer nombres, pero particularmente con Carlitos Iborra lo tengo que hacer, porque era un lugar de encuentro, ese lugar donde se hacía el fotograbado. Pero fotografía, la redacción, las secciones de redacción, el sector donde se corregía el diario, los correctores, que además tenían una virtud. Estaba todo en silencio ahí estaba todo en silencio. Había un velador y había un gran diccionario y estaba la radio Siete Mares. Era un lugar muy lindo para ir a visitarlo. Y nosotros, los que usábamos ropa grafa, pantalón y camisa de grafa, hasta acá de tinta, con mucho ruido, fumando, pero éramos los que le poníamos mucha garra a esa parte de la confección del diario. Y ni hablar después los que lo imprimían, que eran los últimos que se iban de toda esta cuestión, porque el diario terminaba de imprimirse a veces a las 3, 4 de la mañana, y ahí llegaban los canillitas, y ahí, bueno, venía toda la historia de que el diario llegara a los kioscos y, bueno, a la casa de los consumidores, de los lectores. Bueno, espero que les haya servido toda esta historia. Yo la paso muy bien, no sé si es demasiado largo el material, pero como funcionó muy bien la primera edición, y la verdad que nunca se me había ocurrido que lo podía hacer, es una forma también de hacer un homenaje a los que trabajaron en la parte gráfica y periodística en Necochea en esos años. Repito, periodo 78-82. En la próxima ya estaremos hablando de la radio en la ciudad, la AM y la FM. Chao, gracias.